buenas tardes, bienvenidos a esta clase que es una continuación de la clase del día de ayer, dedicada a la demostración de insesgadez de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios y a demostrar la precisión de estos estimadores. Como les comentaba el día de ayer, básicamente hay dos propiedades deseables que tienen que tener los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios: ser insesgados y además ser precisos o de varianza mínima. En el caso de la insesgadez, hacíamos referencia a la posibilidad de que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios se encuentre en promedio centrado en el verdadero valor del parámetro poblacional. Demostramos en el video de ayer que la esperanza del estimador beta 2 gorro era igual al verdadero valor poblacional, que en este caso es beta 2. Claramente concluíamos al final del video del día de ayer que este estimador era un estimador insesgado. Quedamos que ustedes tenían que hacer la demostración de que el estimador beta 1 gorro también era un estimador insesgado, es decir, que estaba centrado en promedio sobre el verdadero valor del parámetro poblacional. Procedamos con este ejercicio, por favor. Tenemos que beta 1 es igual a y media menos beta 2 gorro por x media. Les puse acá un recuadro que es muy importante. Tenemos que y es igual a beta 1 más beta 2 por xy más el término de perturbación aleatoria. Si aplicamos sumatorias a ambos miembros de esta expresión, tendremos que la sumatoria de y es igual a n por beta 1 más beta 2 por la sumatoria de xy más la sumatoria del término de perturbación, que todos sabemos que esto es igual a 0. Si dividimos ambos miembros, ambos lados de la expresión entre n, tendríamos que la sumatoria de y sobre n es igual a n beta 1 sobre n más beta 2 por la sumatoria de xy dividido entre n. Claramente lo que tendríamos al final es que y media es igual a beta 1 poblacional, lógicamente, más beta 2 poblacional por x media. Lo que vamos a hacer es reemplazar este término en esta expresión que tenemos acá de beta 1 gorro. Para esto tendríamos que beta 1 gorro es igual a beta 1 más beta 2 por x media, simplemente estoy reemplazando, y menos beta 2 x media. Finalmente lo que vamos obteniendo acá es que tenemos tanto beta 1 poblacional, beta 2 poblacional, pues seguimos teniendo un beta 2 estimado. Reemplazamos el beta 2 estimado con la expresión que tenemos acá arriba, ¿sí? Donde beta 2 gorro es igual a beta 2 más la sumatoria, el cociente entre la sumatoria de y por xy menos x media y la sumatoria de los cuadrados de xy con respecto de xy menos x media. Si reemplazamos esa expresión, que sería toda esta expresión de acá, ¿sí? Y haciendo algo de álgebra, tendríamos que beta 1 es igual a, beta 1 gorro es igual a beta 1 más beta 2 x media menos beta 2 x media menos x media por la sumatoria de y por xy menos x media dividido entre la sumatoria de los cuadrados de xy menos x media. ¿Sí? Lo que vamos a obtener, fíjense, es que beta 2 poblacional por x media con beta 2 poblacional menos beta 2 poblacional por x media, pues se anulan. Tenemos a continuación entonces que beta 1 es igual a, beta 1 gorro es igual a un beta 1 poblacional menos x media por la sumatoria de y por xy menos x media dividido entre la sumatoria de los cuadrados de las desviaciones de xy con respecto a su media. ¿Sí? Fíjense que ahí lo que hemos hecho ha sido encontrar una nueva expresión del parámetro poblacional estimado beta 1 gorro, ¿no? Que sí va a depender en este caso del beta 1 poblacional. Lo mismo, en el mismo caso que trabajamos el día de ayer para beta 2 gorro. ¿Sí? Entonces fíjense que acá beta 1 gorro depende de beta 1 poblacional. Es simplemente una expresión más que estamos obteniendo para el estimador beta 1 gorro. Si aplicamos el operador de esperanza a ambos miembros de esta última expresión que tenemos acá, fíjense que tendríamos que la esperanza de beta 1 gorro, es igual a la esperanza de beta 1 poblacional menos x media por la esperanza de la sumatoria de y por xy menos x media por la sumatoria de y. Simplemente estamos desarrollando, fíjense, al interior de esta sumatoria, este producto, ¿sí? Que es el que tenemos acá arriba. ¿Sí? Dividido entre la sumatoria de los cuadrados de las desviaciones de xy con respecto a su media. Por lo tanto, la esperanza de beta 1 gorro
es igual a beta 1 por x media, por x media multiplicado por la sumatoria de las xi. ¿Por qué las xi? No se olviden que si aplicamos esperanza sobre un término que es considerado como constante o fijo, pues tenemos la misma constante. Estamos trabajando con los regresores que son no estocásticos, por lo tanto x es fija en muestras repetidas y por lo tanto la esperanza de una constante, de algo que es fijo, que en este caso es x, pues es la misma x, es la misma constante, ¿sí? Tenemos entonces x media por la sumatoria de xi. Fíjense que salió del operador de esperanza porque es una constante, y nos quedaría la esperanza de ui, ¿sí? No se olviden ustedes que la esperanza de ui, ya lo hemos discutido, en este caso llegaría a ser 0, ¿sí? La esperanza de ui es una de las la primera condición de Gauss-Markov relacionada con las características del término de perturbación, ¿sí? En este caso tendríamos que toda esta expresión llegaría a ser 0, y finalmente demostramos que la esperanza del término del estimador de mínimos cuadrados ordinarios, en este caso beta 1 gorro, ¿sí?, es igual al verdadero valor poblacional beta 1. ¿Sí? Esa es la tarea que ustedes tenían que cumplir para el día de ayer. Lo que estoy haciendo acá es simplemente demostrar cuál es el proceso adecuado que ustedes debían haber seguido para hacer esta demostración. Muy bien, lo que hemos demostrado hasta acá es bastante interesante. Llegamos a la conclusión de que los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios son insesgados, tanto el beta 1 gorro como el beta 2 gorro, porque ahorita todavía estamos en un modelo de regresión lineal simple, donde solamente hay una regresora fuera de la constante y la variable regresada, que en este caso es la variable dependiente, ¿sí? Muy bien, esa era la tarea que teníamos el día de ayer, pero no termina acá. Recuerden ustedes que las propiedades deseables de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios exigía que el estimador sea insesgado, pero que también sea un estimador preciso, ¿sí? La precisión se mide lógicamente en la varianza del estimador. Vamos al tema de la precisión, ¿sí? Vamos a recordar en este caso que el recuadro rojo nos dice que beta 1 gorro es igual a beta 1 menos x media por el cociente entre la sumatoria de ui por xi menos x media y la sumatoria de xi menos x media al cuadrado, ¿sí? Y lo mismo tenemos en el caso de beta 2 gorro es igual a beta 2 más el cociente entre la sumatoria de ui por xi menos x media y la sumatoria de los cuadrados de xi menos x media, ¿sí? Esto simplemente les recuerdo porque estas expresiones ya las hemos obtenido en videos anteriores, ¿sí? Tenemos simplemente que recordar esta reexpresión, si quieren, de los coeficientes de mínimos cuadrados ordinarios, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora, lo que yo voy a hacer ahora, es calcular la varianza de los coeficientes de regresión, pero en este caso me voy a concentrar solamente en el estimador beta 2 gorro. Ustedes tendrán como tarea, pues, trabajar en el estimador beta 1 gorro, ¿sí? Antes de empezar con el cálculo de la varianza, me gustaría recordarles algunas reglas de la varianza que ustedes han tenido que ver en estadística 2 o eventualmente estadística 3. Les puse acá un recuadro que está en color verde, ¿sí?, que ustedes deben nada más recordar. Tienen ustedes la varianza, la regla número 1 de la varianza, tienen la regla número 2, la regla número 3 y la regla número 4. Acá la que nos va a servir bastante es la regla número 2, ¿sí?, que dice que si y es igual a una constante por z, en este caso la varianza de y va a ser igual a beta cuadrado, que sería, a b cuadrado, perdón, que sería la constante multiplicado por la varianza de z. Esta es una regla que ustedes la van a encontrar en el libro de Dougherty, en el primer capítulo, donde se hace todo el análisis y se recuerda la parte estadística que ustedes ya deberían tener como batería de conocimiento para nuestra materia de econometría. Claramente, fíjense que si yo tengo y igual a una constante b por z, si calculo la varianza de esa y, va a ser la constante al cuadrado multiplicado por la varianza de z. Es la que vamos a aplicar en mayor medida en la demostración o la obtención, de las varianzas de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. Empecemos entonces. Yo voy a calcular la varianza del estimador beta 2 gorro. En este caso, fíjense que estoy partiendo de esta expresión que tenemos acá, donde beta 2 gorro es igual a beta 2 más el cociente de la sumatoria de ui por xi menos x media y la sumatoria de los cuadrados de xi menos x media.
Si yo tengo acá entonces que operar con el operador de varianzas a ambos lados de la expresión, pues tendré que la varianza de beta 2 gorro es igual a la varianza de beta 2 poblacional más la varianza de todo lo que se encuentra acá en el corchete, ¿sí? No se olviden ustedes que la varianza de una constante, la varianza de una constante es cero, ¿sí? Porque ¿qué varianza va a tener una constante? Pues ninguna, ¿no? Es diferente calcular la esperanza de la constante, porque la esperanza de la constante es la misma constante, pero la varianza de una constante no varía, por lo tanto la varianza es cero, ¿sí? Me va a quedar simplemente entonces la varianza, me va a quedar este término de acá, lo voy a marcar en color pues aquí azul, ¿sí? Me va a quedar la varianza de todo lo que se encuentra en esos corchetes, ¿sí? Ahora, no olvidemos que estamos trabajando con regresores que son no estocásticos, quiere decir que son fijos en muestras repetidas, no cambian, ¿sí? Por lo tanto, las X son constantes, ¿sí? Entonces, quiere decir que todo este término que se encuentra aquí abajo, yo lo puedo considerar como una constante, y acudiendo a la regla número 2 de la varianza, pues tendré que sacar esta constante del operador de varianza elevado al cuadrado. Fíjense que es justamente lo que yo tengo acá, ¿sí? Tengo 1 dividido entre el cuadrado de la suma, entre la suma de xi menos x media al cuadrado y todo eso elevado al cuadrado, ¿sí? Fíjense que esto ha salido como una constante elevada al cuadrado. Entonces, el cuadrado de la sumatoria de los cuadrados de las sumatorias de xi menos x media, ¿sí? Muy bien, esto tiene que estar multiplicado entonces por la varianza de lo que me queda acá, fíjense, por la varianza de la sumatoria de xi menos x media por ui, ¿sí? Seguimos operando, estoy en esta línea número 3, tenemos que la varianza del estimador beta 2 gorro es igual a 1 sobre el cuadrado de esa sumatoria de los cuadrados de las desviaciones de xi con respecto a su media, multiplicado por, ahora atentos con esta parte, no olvidemos que este término también es una constante, porque las regresoras son no estocásticas, no cambian en muestras repetidas, son fijas en muestras repetidas, ese es el principal supuesto del que hemos partido desde el día de ayer. Por lo tanto, yo puedo sacar todo este término elevado al cuadrado, como pueden ver acá. Me va a quedar la sumatoria del cuadrado de xi menos x media. Y acá tendríamos simplemente la varianza, el operador de varianza solo termina afectando al término de perturbación, ¿sí? Entonces, fíjense que yo puedo simplificar acá, ¿sí? Puedo simplificar esta sumatoria de los cuadrados de xi menos x media con una de estas de acá, que se encuentra en el denominador, y por lo tanto me va a quedar, fíjense acá, me va quedando que 1 sobre la suma de los cuadrados de xi menos x media por la varianza del término de perturbación. Continuamos acá, tendremos que la varianza entonces del estimador beta 2 gorro es igual a la varianza del término de perturbación bajo el supuesto que se cumple de que estos son en realidad homocedásticos, quiere decir que la varianza del término de perturbación es constante, es la misma para todas las observaciones de x, es decir que no cambia, no aumenta ni disminuye cuando x varía. Si esta varianza, el término de perturbación es constante, pues decimos que las perturbaciones son homocedásticas. En este caso tendríamos que esa varianza puede estar expresada por un sigma cuadrado u, ¿no? Para que ustedes se den cuenta que es la varianza del término de perturbación, ¿sí? Y esto va a estar dividido entre, yo puedo reexpresar un poquito esto, ¿sí? Si yo, fíjense que acá, este término que está aquí abajo, yo multiplico y divido entre n, ¿sí? Como está pasando acá, ¿ya? Yo voy a tener que, finalmente, la varianza de beta 2 gorro es igual a sigma cuadrado u dividido entre n por la varianza de x, ¿sí? Y lo que tengo al final de cuentas es que, efectivamente, la varianza del término beta 2 gorro, del estimador beta 2 gorro, es igual a el cociente entre la varianza del término de perturbación y n multiplicado por la varianza de x, de las regresoras que en este caso son no estocásticas, ¿sí? Ok, entonces fíjense que hasta ahí parecería que el análisis va de manera muy sencilla, pero tenemos un gran problema acá, ¿sí? Ahorita lo que yo he obtenido es esto, ¿sí? Yo podría a esta varianza del beta 2 gorro llamarle sigma cuadrado beta 2 gorro, que sería igual al sigma cuadrado u dividido entre n por la varianza de x, ¿sí? Les voy a pedir como tarea que ustedes encuentren la varianza de beta 1 gorro y pues
siguiendo el mismo procedimiento que yo he seguido hasta ahora con el tratamiento de la varianza de beta 2 gorro, ¿sí? El problema acá es grave. ¿Por qué? Porque no observamos, claramente no observamos el término de perturbación. O sea, yo no observo U. Y por lo tanto, al no observar U, yo no puedo observar su varianza, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer es encontrar un estimador de la varianza del término de perturbación que sea un estimador insesgado, ¿sí? Ahí está el problema, porque como yo no observo el término de perturbación en la vida real, lo que tengo que hacer es encontrar un estimador, porque yo no observo la perturbación, no observo su varianza, por lo tanto, entonces tengo que encontrar un estimador de la varianza del término de perturbación que además sea un estimador insesgado, sea un estimador válido, ¿sí? Lo que les voy a pedir también como tarea es que ustedes demuestren que el estimador insesgado de la varianza del término de perturbación es esta acá, ¿sí? No se olviden que lo que más cercano tenemos al término de perturbación son los residuos, ¿no? No se olviden ustedes que el término de perturbación es U, I, ¿sí? Y los residuos son los estimadores básicamente del término de perturbación, ¿sí? Por lo tanto, lo más cercano que tenemos al término de perturbación pues son los residuos, ¿sí? En este caso, fíjense que acá a la varianza del término de perturbación yo le puse aquí un gorrito, ¿sí? ¿Por qué le puse el gorrito? Porque ahora ya no sería la varianza del término de perturbación, sería el estimador de la varianza del término de perturbación. A este acá lo consideramos como un estimador, ¿sí? de la varianza del término de perturbación. Es un estimador. Y además es un estimador que tiene que ser insesgado. Lo que les estoy pidiendo a ustedes es que demuestren que efectivamente ese estimador es un estimador insesgado. Fíjense que este estimador insesgado del término de perturbación, por definición, va a ser igual al cociente entre la sumatoria de los cuadrados de los residuos dividido entre n menos 2. Entre n-2 porque estamos con un modelo de regresión lineal simple, porque si estuviéramos con un modelo de regresión multivariada, pues el denominador sería diferente. Ya lo explicaré cuando nos toque ver regresión multivariada. En este caso, el menos 2 es porque estamos trabajando con una regresión simple, ¿sí? Por lo tanto, lo que ustedes tienen acá, claramente, es un estimador, ¿sí? Este estimador de acá es un estimador insesgado de la varianza del término de perturbación. Necesito que ustedes me demuestren que eso es cierto. Yo ahorita les estoy afirmando algo. Les estoy diciendo el estimador insesgado de la varianza del término de perturbación es igual al cociente entre la suma del cuadrado de los residuos dividido entre n menos 2. ¿Sí? Entonces, lo que les pido a ustedes es que realmente me lleguen a demostrar que eso pues es cierto, ¿no? Yo ahorita estoy haciendo una afirmación que podría resultar pues bastante fuerte, ¿sí? Entonces, busquen por favor cómo hacer esa como tarea, ¿sí? Hacer esa demostración. En este caso, entonces, estaríamos diciendo que al ser un estimador insesgado, pues la esperanza de ese estimador de la varianza del término de perturbación, pues va a ser igual a la varianza del término de perturbación, porque si no, no sería insesgado, ¿no? O sea, la esperanza del estimador tiene que ser igual al verdadero valor poblacional para afirmar que este estimador es un estimador insesgado, ¿sí? Muy bien, entonces vamos adelante. Fíjense que cuando uno va pensando que no observa el término de perturbación, la cosa se va complicando. Y por lo tanto, esta varianza que teníamos acá calculada para el estimador beta 2 gorro, que era igual al cociente entre la varianza del término de perturbación y n por la varianza de x, pues va a cambiar, porque como yo no observo esto, que es la varianza del término de perturbación, pues debo trabajar con su estimador, que en este caso ya dijimos que es un estimador insesgado, que ustedes deben demostrar, ¿no? Y este estimador, repito, lo voy a volver a anotar acá, no es otra cosa que el cociente entre, ¿no?, la suma de los cuadrados de los residuos, ¿sí?, dividido entre n-2. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahora ya no podríamos hablar de la varianza de beta 2 gorro, porque no observamos la varianza del término de perturbación. Por lo tanto, al utilizar un estimador insesgado de este término de perturbación, ¿sí?, que es el sigma cuadrado u gorro, pues yo no estaría hablando de la varianza como tal, sino estaría hablando del estimador de la varianza del estimador beta 2. O sea, esta sería la varianza estimada del estimador beta 2 gorro.
¿sí? Fíjense que a veces suena un poquito trabado, un poquito cansado, pero en realidad eso es lo correcto, ¿sí? Lo que estamos calculando es la varianza estimada del estimador beta 2 gorro. Es la varianza estimada del estimador de mínimos cuadrados ordinarios beta 2, ¿sí? Que en este caso va a ser igual, pues como ya dijimos, al cociente entre el estimador de la varianza del término de perturbación y n por la varianza de x, ¿sí? Entonces, claramente fíjense que cambia el esquema. Aquí estamos hablando de la varianza estimada, ¿sí? De la varianza estimada de la varianza estimada del estimador, suena un poco trabado, estimador, varianza estimada del estimador beta 2 gorro, ¿sí? Porque es una varianza estimada, no es la varianza como tal. ¿Por qué no? Porque no tenemos la varianza del término de perturbación, tenemos un estimador de esa varianza del término de perturbación, ¿ok? Entonces, fíjense que lo que les voy a pedir es que ustedes como tarea me encuentren la varianza estimada del estimador beta 1. Yo ya la encontré para el estimador beta 2, ahora ustedes encuentren la varianza estimada del estimador beta 1. Esa es la tarea. Encontrar la varianza estimada del estimador beta 1 gorro. ¿Sí? Esa es la idea. Ok. Ahora, fíjense que en estadística estamos bien acostumbrados a que yo le saco pues la raíz cuadrada de la varianza y encuentro la desviación estándar. ¿Sí? Ese es un concepto que manejamos muy frecuentemente en estadística para analizar el grado de dispersión o analizar la precisión, en este caso del estimador, ¿sí? Pero piensen en lo siguiente, si yo no tengo la varianza y tengo una varianza estimada, en realidad cuando yo le saco la raíz cuadrada a esa varianza estimada, no puede llamarse desviación estándar, se llama error estándar. Esto es bien común en econometría. A veces tendemos a confundir en econometría la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, con el error estándar, que es diferente, porque la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Pero el error estándar es la raíz cuadrada de la varianza estimada. Entonces tengan muy en cuenta eso. En todas las salidas que ustedes tienen en el Stata no van a ver nunca desviación estándar. Lo que van a ver es error estándar. ¿Cuál es la diferencia? Hay una diferencia muy grande, ¿no? Repito, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, pero el error estándar es la raíz cuadrada de la varianza estimada, ¿sí? En este caso, la raíz cuadrada de esta varianza que ustedes tienen acá, ¿sí? Por lo tanto, por eso le he llamado error estándar y no le he llamado desviación estándar. Estaría cometiendo, de hecho, un grave error si le llamaría desviación estándar a la raíz cuadrada de la varianza estimada, porque la raíz cuadrada de la varianza estimada no es otra cosa que el error estándar, no la desviación estándar, ¿sí? Fíjense que para el caso de beta 2, el error estándar no sería otra cosa que pues la raíz cuadrada, como ustedes ven acá, ¿sí? De la varianza estimada, que es este acá, ¿sí? De la varianza estimada, del estimador beta 2 gorro, ¿sí? La raíz cuadrada pues va a ser el error estándar. Lo que les pido como tarea, que debería ser muy sencillo, es calcular el error estándar del estimador beta 2 gorro. Y con eso deberíamos ya estar listos pues para avanzar un poco más a profundidad en esta parte de nuestra materia y empezar a resolver ejercicios que son un poquito más densos, ¿sí? Así que les dejo con esta tarea y estoy atenta a cualquier duda que ustedes puedan tener. Espero que los videos estén sirviendo para que nos podamos comunicar de mejor manera. Sin embargo, saben ustedes que estoy atenta pues a cualquier duda que tengan para poder facilitarles este proceso de aprendizaje. Gracias, que estén bien.